Muy buenos días amigos, se acerca la noche de San Juan y en mi casa siempre es tradición preparar una coca del tipo que sea. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Preparo la coca para la noche de San Juan, la corto y me la voy a comer a la playa donde se hacen hogueras y es tradición y lo pasamos todos estupendamente. La receta de coca que vamos a ver hoy está buenísima y tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, que tiene muy pocos ingredientes, que no vamos a usar levadura, que no necesita reposar la masa y que es la coca más crujiente que has probado en tu vida. Uno de los ingredientes principales de esta coca va a ser la cebolla. Mirad, aquí tengo 3 cebollas grandes. Las voy a cortar, las voy a poner a pochar y la masa la prepararé después, porque ya te digo que se prepara en un momento y que no necesita reposo, y a que no sabéis quién ha venido. ¿Pero qué haces ahí, hombre? ¿Cómo te has subido ahí? Baja, baja, que te voy a dar a probar una cosa muy rica. Pelamos las cebollas y las cortamos en juliana. Para hacer juliana en el sentido de las estrías de la cebolla, y con un cuchillo, cuidadito, vamos haciendo así. Cada uno a su ritmo. Bueno, pues ya tenemos la cebollita cortada, ¿lo veis? Así, en juliana fina. Calentamos una sartén a fuego medio, ponemos como 3 cucharaditas de aceite de oliva y vamos a poner a pochar la cebolla. Un poquito de sal nos va a ayudar a que se cocine más rápido. Así, así. Mientras vigilamos la cebolla y la vamos removiendo a fuego medio, unos 15 minutos más o menos que nos va a tardar en estar lista, vamos a ir preparando la masa de coca. Muy buenos días, vecino. Vamos a preparar una coca para San Juan. Te voy a dar un trozo para que la pruebes. ¿Sabes qué caballito, Mau? Te voy a dar media zanahoria, que si no, no comes despacio. Así, muy bien, muy bien. Pero qué bien que me come este caballito. Toma. Muy bien, mastica bien, ¿eh? La masa de coca que vamos a preparar es la masa de coca más fácil que hay en el mundo mundial. La hemos hecho ya alguna vez en el canal, mirad. Aquí tenemos un vasito de agua, ¿lo veis? Y un vasito con aceite de girasol. Voy a terminar de rellenar con aceite de oliva virgen extra el vaso que tiene el aceite de girasol para que tengamos la misma cantidad de líquido. A ver si me explico. De agua y de aceite. De esta forma, nuestra coca no va a tener un sabor a aceite muy pronunciado y va a ser más suave. Agua y aceite a partes iguales. Las ponemos en un bol, juntas. Así. Un poquito de sal, como un pellizco. Así con 3 deditos, un pellizquito de sal. Una cucharadita de vinagre, es imprescindible. Esto es vinagre de manzana. Esto va a hacer que nuestra coca quede súper crujiente, el puntito de vinagre. Vamos a mezclar bien estos 3 ingredientes. Y ahora vamos a ir añadiendo harina de trigo normal y corriente de todo uso, que se suele decir, hasta que admita. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos echando harina poquito a poco, la vamos a tamizar a la vez, así, mirad, voy a empezar por 2 cucharitas. Y vamos a incorporar la harina poquito a poco. Repetimos la operación. Un poquito de harina, tamizamos. Bueno, fíjate cómo vamos consiguiendo ya una masa homogénea, porque estamos echando la harina poquito a poco. A partir de aquí vamos a echar harina ya más despacio, de una cucharada en una cucharada. Fíjate muy bien en mi masa, porque ya empieza a despegarse de las paredes, ya necesita muy poquita harina más, todavía está bastante pringosa. Vamos a poner una cucharadita más y a ver cómo vamos. Esto es la ciencia de mi abuela. ¡A ojo! Pero oye, no fallaba nunca. Y si lo haces como yo te digo, no vas a fallar. Mira qué maravilla, ¿lo ves? Bueno, hemos llegado al punto, mira, fíjate muy bien. Quiero que te fijes porque ves cómo la masa se despega perfectamente de las paredes, no se pega a las manos, no se pega al bol. Este es el punto, quiero que quede muy clarito. No te preocupes que yo te voy a dejar las cantidades exactas en la tablilla esa que pongo siempre aquí al lado, para que veas cuál es la cantidad de harina que nos va a hacer falta, pero ya ves que con el medidor de a ojillo que me enseñó mi abuela funciona perfectamente. Pues ya tenemos la masa lista y la cebolla, fíjate muy bien porque ya está blandita. Mira, también la tenemos. La cebolla transparenta y está blandita, ¿lo ves? Qué cosa más rica. La voy a poner a escurrir aquí en otro colador.
para que expulse el exceso de agua. Mira. Vamos a estirar la masa con las manos bien limpias, cada uno con las suyas, ¿vale? Mira qué masa más agradecida. ¿Ves cómo pinta? Es que no se pega, no se pega. En la placa del horno, sin papel, sin nada, porque no se pega en ningún sitio. Ponemos la masa y la vamos a estirar con las manos. Mira si es fácil de hacer esta coca. ¡Qué maravilla! Asegúrate de que hay la misma cantidad de masa por todos sitios. Ni rodillo, ni papel, ni reposo, ni nada. Esta masa es mágica, mágica. Bueno, pues esto ya lo tengo bien extendido. Vamos a poner la cebollita por encima. Me limpio un poco las manos. Y mirad lo que ha ocurrido aquí, mirad. Mirad toda el agua que le hemos conseguido quitar a esta cebolla, que lo único que haría sería humedecernos la masa, humedecer nuestra coca y no quedaría tan crujiente. Cubrimos toda la base de la coca con cebollita. Dispóngase artísticamente. Que cubras el fondo, vamos, no hay más. Fíjate si es rápido que ya tengo el horno precalentando. Esta coca se prepara en un momento. Horno a 200 grados. Le voy a poner unos piñones. Mirad qué pocos ingredientes que va a llevar esta coca y qué rica que va a estar. Unos piñoncitos así que se van a cocinar y se van a tostar y nos van a dejar ese sabor tan rico. Y falta un ingrediente que no es ni más ni menos que queso de cabra de este de rulo. Cortamos rodajitas lo más finas posible y las colocamos en lo que podría ser pequeñas porciones, porque ya te digo que a mí esto me gusta llevarlo porcionado a la playa, me encanta. Invitar a los amigos a mi coca la noche de San Juan. En la noche de San Juan hay que tomar coca, que sí, hombre, que sí. Tú eres ese fuego, yo el cigarro. Me enciendes y me apagas con tus labios. Ya os he dicho que me gusta Marc Anthony. Es que no me toqué las palmas. La semana pasada me decía alguien, me voy a ver a Marc Anthony. Ay, si yo hubiera podido ir a verlo a Madrid con lo que me gusta, madre mía. El rey de la salsa. Bueno, como veis, esto es coser y cantar. Que yo de coser, ni papa. Pero de cantar... ¡Hala! Ahí está. Y solo falta en mi ecuación una gotica de miel, pero una gota, ¿eh? Una gotita, así, menos incluso. Ahí se me ha ido un poco. Así. Ya estamos. Me voy al horno a 200 grados, 25 minutos. Ya verás qué sensación. Recién salida del horno. Mira, mira qué cosa más rica. Mira, 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 mira. La voy a deslizar sobre un papel de hornear para que enfríe un poquito para cortar. Mira, 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 mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Buah. Esto ya se puede cortar y disfrutar, mirad. Vamos a cortar porciones así pequeñitas. Ya estoy salivando. Queridos amigos, os deseo a todos una feliz noche de San Juan y preparad coca, porque es muy fácil, yo lo voy a probar y esto ya es vicio. Yo le pongo pimientita, que me gusta ponerla y así tiene toda la fuerza de la pimienta. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Disfrutad mucho, cocinad poco, o era al revés, no lo sé. Nos vemos, os quiero. Buah. Buenísima. Y qué cosa más rica, que le va a quedar estupendamente. Ay, y cómo me gusta la coca para San Juan. Buah. Espectacular. Y tan fácil.